Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman capítulo 169. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Me duele la cabeza. Me sentí como si hubiera tenido un sueño muy largo. Al abrir los ojos aturdidamente, Zola se dio cuenta de que estaba dentro de una nave espacial. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo subió a este barco y dónde estaba? Su cerebro, como un cojinete parado durante mucho tiempo, giraba con rigidez. Recuerdos olvidados afloraron en su mente. Se agarró la cabeza, ligeramente palpitante, y murmuró para sí misma. Padre, el desastre que destruyó Krypton, la nave de escape, rumbo a un planeta distante con un sol amarillo. Abra la escotilla. Silbido. Ella comandó el barco y, con una ráfaga de vapor caliente, la escotilla se abrió. El sol amarillo cayó sobre ella y Kara sintió instantáneamente un calor, como si regresara al abrazo de su madre. Madre. Al mirar el sol amarillo que no pertenecía a Krypton, un destello de tristeza brilló en sus ojos. De repente, Kara vio a dos hombres extraños detrás de una pila de meteoritos observándola. Tras recibir entrenamiento militar en la universidad, abandonó rápidamente su pose y adoptó una postura de combate. Su expresión era cautelosa y apretó los puños, su cuerpo rebosaba de poder explosivo, como si tuviera una fuerza inagotable. Como dicen las leyendas, el sol amarillo puede desbloquear los poderes de nosotros los kryptonianos. Kara pensó, observando a los dos hombres con indiferencia. ¿Pero es realmente un planeta alienígena distante? ¿Por qué la gente de otros planetas no se veía diferente a ellos, los kryptonianos? Parece perdida y cautelosa. A unos 10 pasos de distancia, Clark no se atrevió a hacer ningún movimiento brusco, temeroso de asustar a la mujer que estaba frente a él. Cualquiera que fuera a un planeta desconocido y de repente viera un extraterrestre probablemente se sentiría así, dijo David riendo. Al ver a una mujer emerger de la nave espacial, pudo deducir fácilmente su identidad. La prima de Clark, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl. Dos jóvenes de edad similar, ambos guapos, vestidos con ropa de estilo peculiar, estaban hablando de ella justo frente a ella, como si no pudiera oírlos. ¿Quién eres y por qué llevas el escudo de mi familia en tu ropa? Esto enfureció un poco a Kara. Su mirada se posó en el escudo del pecho de Clark y su expresión cambió de inmediato. En realidad eso es lo que quería preguntarte. Clark abrió la boca, vacilante. Quería dar un paso adelante, pero temía asustar a esta mujer que acababa de llegar a un planeta desconocido. La mujer que apareció en la nave espacial tenía el mismo escudo familiar en el pecho que él. ¿Acaso esto demostraba que la persona que lo precedía era pariente consanguínea, de la misma familia? Además de su padre, que se había transformado en una forma de vida electrónica, tenía otros parientes vivos. También eres de la casa de él. También. Pero Kara no creía que Clark fuera su pariente. En la casa de él solo había unas pocas personas. Ella, sus padres, su tío y su tía, y el bebé Cal, que había nacido hacía poco tiempo. Zumbido, zumbido. De repente, un ruido ensordecedor surgió como una marea, taladrándole los oídos. Se sintió extremadamente incómoda, su expresión se tornó molesta y dolorida mientras emitía un gemido bajo. Soy Kara Zor-El. ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por alguien de nuestra casa, él? ¿Kara Zor-El? La expresión de Clark se endureció. Había oído ese nombre antes. Cuando él y David llevaron a su tío Jor-El a la Fortaleza de la Soledad, su padre le había hablado de los miembros de la casa de él. Kara era hija de su tío, por lo tanto, su prima. ¿No moriste en la explosión kryptoniana? ¡Genial! Bien, dado que su tío Jor-El sobrevivió a la explosión kryptoniana, parecía normal que su primo también hubiera sobrevivido. Se preguntó si tendría otros parientes vivos, y ese pensamiento hizo que Clark se sintiera increíblemente emocionado. Concentra tu atención, no hagas caso a esos sonidos. Usa tu cerebro para bloquear la información que no quieres recibir, dijo David al ver a Kara despertar su superaudición kryptoniana. Al haber obtenido la plantilla de Hyperion King, tuvo experiencia de primera mano en el control de sus propios supersentidos. ¿Quién eres exactamente? Una persona intentaba hacerse pasar por su familia y otra le daba consejos amables. Kara, a punto de quedar abrumada por el ruido y perder la calma, estaba confundida. ¿Eran estos dos amigos o enemigos ante ella? Él es mi hermano menor, y yo, soy tu primo menor. Soy Kal-El. Clark pronunció rápidamente su nombre kryptoniano, con la esperanza de hacer que Kara bajara la guardia. Mentiroso.
Pero esto solo enfureció a la agitada Kara. Apareció frente a Clark y lo mandó a volar de un puñetazo. El cuerpo de Clark se estrelló contra más de una docena de árboles frondosos mientras salía volando hacia atrás. El pequeño Cal era todavía un bebé. Lo sostuve hace apenas 3 días, ¿y tú te haces pasar por él? Ella interpretó esta suplantación, que ni siquiera un tonto caería en la trampa, como una provocación. La otra parte podría haber capturado a su primo y haberlo usado para provocarla. Estallido. ¿Y tú, qué lo hiciste? Inmediatamente después, los movimientos de Kara fueron como un rayo mientras atravesaba el aire y lanzaba otro puñetazo a David, pero él lo atrapó firmemente con su mano levantada. Una onda expansiva circular explotó, barriendo todas las hojas caídas en un radio de decenas de metros. Un fuerte viento hizo volar la capa de David tras él. Miró a Kara con expresión tranquila, como si no considerara su puñetazo un ataque en absoluto. Cálmate. Habló lentamente. David entendió lo que estaba pasando. Los viajes interestelares a veces están llenos de accidentes. El tiempo actual podría ser diferente de lo que pensabas originalmente. La nave kryptoniana poseía tecnología de salto espacial, pero Supergirl se topó con algunos problemas inesperados durante su viaje a la Tierra, enviada por su padre. Se desvió de su curso y vagó por el espacio durante 20 años antes de llegar a la Tierra. Su puño se sentía entumecido como si hubiera golpeado un planeta de acero, y Kara miró al joven frente a ella con una mirada de asombro. Podía sentir que, tras exponerse al sol amarillo, su físico se había elevado, su fuerza incluso superaba la de la nave principal de un carguero espacial. Sin embargo, ni siquiera podía hacer que este hombre se moviera, ni siquiera que se tambaleara. Su sensación de fuerza infinita era una ilusión. Ese golpe tuvo bastante fuerza. Clark se estrelló fuertemente contra el suelo, se sentó con el rostro cubierto de tierra, frotándose la barbilla, que sentía dislocada, e hizo una mueca de dolor mientras miraba a Kara, que vestía el mismo traje azul y rojo. ¿Por qué sentía que la fuerza de su primo era incluso mayor que la suya? Era una mujer y no parecía especialmente musculosa. Sus extremidades eran delgadas, así que ¿por qué le dolían tanto los golpes? David soltó la mano de Kara y dio un paso atrás. El hombre que tenía delante claramente poseía una fuerza mucho mayor que la de ella, pero no la había atacado. Sus acciones le indicaron a Kara que no tenía intenciones hostiles, lo que la confundió aún más. ¿Podría ser realmente como decía? ¿Qué pruebas tienes? Su expresión todavía estaba llena de vigilancia mientras miraba de un lado a otro entre los dos, pero ya no parecía que estuviera a punto de atacar. Tenemos pruebas. Antes de morir, mi padre respaldó sus pensamientos y recuerdos en una forma de vida inteligente. Y podemos llevarte a verlo. Al ver que Clark estaba a punto de mencionar la existencia de Jor-El en su emoción, David rápidamente negó con la cabeza en secreto. Clark se quedó atónito un momento antes de comprender, con el corazón encogido. Si le contaba a Kara, quien ya desconfiaba de ellos, sobre la situación actual de su padre, el malentendido podría volverse difícil de resolver. Rápidamente decidió pasar por alto este asunto por ahora. Su tío, Jor-El, no solo fue convertido en cyborg por Brainiac, sino que también le lavó el cerebro debido a su pérdida de memoria, convirtiéndose en su leal subordinado. No tuvieron más remedio que destruir su estructura mecánica y encarcelarlo en la fortaleza de la soledad. ¿Tú, estás hablando de mi tío, Jor-El? Clark miró a los dos jóvenes que tenía delante con vacilación. Su oferta de llevarla a ver a su tío, Jor-El, ¿fue una trampa? ¿Debería realmente confiar en ellos e ir con ellos? Este mundo se ha vuelto desconocido para mí. Una voz ronca y aguda, como uñas raspando metal, envió escalofríos por la columna vertebral. En el bosque del parque central de Fawcett City, 3 figuras emergieron de las sombras. Una era un joven alto y delgado, de traje, con las manos en los bolsillos y expresión hosca. Su voz, llena de arrogante nobleza, denotaba un dejo de disgusto, como si estuviera deseando destruir todo lo que lo incomodaba. Casas de formas extrañas, cajas de metal corriendo por las calles, todavía prefiero la tierra cuando estaba cubierta de lava. Un hombre alto y corpulento, con ojos enrojecidos por un fuego rojo lava, emanaba un aura brutal. Su voz era profunda y resonante. Tras permanecer sellado durante decenas de miles de años, nuestro mundo ha sido transformado drásticamente por los humanos. Miró a la última persona del otro lado y le preguntó, Ras, ¿por qué ustedes 3 hermanos solo ocupan un cuerpo humano? Su cabello estaba despeinado como la hierba, y parecía un poco trastornado, como un anciano de la calle que solía drogarse. Sus ojos rojos sangre latían mientras 3 voces hablaban desde su interior. ¿No lo has oído?
Ahora existen seres llamados superhéroes en este planeta. Algunos poseen un poder comparable al nuestro, capaces de partir montañas de un puñetazo y desgarrar la tierra con un gesto de la mano. Miró al hombre de traje con las manos en los bolsillos. Just tú, que puedes transformarte en otros mediante el tacto y obtener sus recuerdos, deberías saberlo mejor. ¿Te refieres a esa Liga de la Justicia de la que hablas? ¿Tenéis miedo, hermanos Ras? Just, uno de los 5 demonios antiguos que una vez asolaron y gobernaron este planeta, replicó con una risa fría. La magia que manejas infunde miedo y pavor incluso en los dioses, pero temes a aquellos que no saben nada de magia. Ras, tú puedes tener miedo, pero yo, Cletus, no temo a nadie. El demonio antiguo Cletus, ocupando el cuerpo del fornido hombre negro, le golpeó el pecho con fuerza. El fuego de lava en sus ojos parecía a punto de estallar en cualquier momento y destruir este mundo que tanto le disgustaba. Devolveré el mundo a su estado original, tal como era cuando lo gobernábamos. No todos tienen la capacidad de hacerse más fuertes cuanto más son golpeados, dijeron siniestramente los hermanos demoníacos gemelos, que habían concentrado su poder en un solo cuerpo. Pero hacerme temer a esos monos sin pelo, a esos superhéroes llamados Trascendental y Superman, no es suficiente. No puedo esperar a destruir el mundo gobernado por humanos. Cletus, empieza, instó Justu con impaciencia. Usa tu cimitarra y devuelve el mundo a su estado original. Jajaja, fuego, lava, páramo rojo sin fin, regresad. Cletus rugió de risa, sacó una cimitarra de lava larga y curvada de detrás de él y la hundió en el suelo, abriéndola. Un volcán de lava que emitía un calor aterrador se expandió rápidamente bajo los tres, elevándolos hacia el cielo. Atravesó el suelo del bosque, reduciendo los árboles a cenizas. El azufre se esparció en todas direcciones con las cenizas, oscureciendo el sol y creando una aterradora escena apocalíptica. ¿Qué es eso? El suelo retumbó y la gente en el parque miró hacia arriba aterrorizada, gritando. ¿Un volcán? ¿Cómo puede haber un volcán aquí? Un volcán está a punto de entrar en erupción. Correr. Al escuchar los gritos aterrorizados de la gente, los 5 demonios antiguos estallaron en risas. Llora, grita, tu fin del mundo humano ha llegado. Iban a crear un supervolcán, dejando que la lava envolviera el mundo entero y devolviendo el planeta a su estado primitivo. En cuanto a los superhéroes, todos eran demonios antiguos que gobernaron sus respectivos dominios en la era primitiva. Los reyes no se reúnen con reyes, pero hoy se reunieron con un propósito. ¿Qué podría detenerlos ahora? Ni siquiera dioses. Aunque el estilo es un poco antiguo, esta es una nave espacial kryptoniana. En el ambiente extremo del Polo Norte, donde el viento aullante podía congelar el acero y convertirlo en galletas quebradizas, se podía oír el sonido de una persona hablando. Un enorme barco negro yacía silenciosamente sobre la vasta extensión de hielo y nieve como una bestia gigante. Kara reconoció con sorpresa el origen de la nave. Ella había seguido a David y Clark hasta aquí para verificar la veracidad de sus palabras. Si lo que decían era cierto, el joven que se hacía llamar Cal podría ser su único pariente en el mundo. Y el otro joven, al que ni siquiera el sol amarillo al que se había expuesto pudo vencer, era, según Cal, su hermano menor. Hay más de una nave kryptoniana aquí. Clark, frente a su primer pariente de sangre con el que pudo comunicarse, sonrió cálidamente y señaló hacia Kara, haciendo un gesto detrás de la fortaleza de la soledad azotada por la ventisca. Utiliza tu supervisión. La mirada de Kara se proyectaba hacia afuera, hacia la vasta extensión de viento y nieve. David le recordó. Concentra tu atención, contrólala con la mente. Poseyendo el linaje de la casa de él, el potencial de Super Girl Kara no era tan grande como el de la Clark especial, pero aún superaba con creces al de una kryptoniana común. Con un poco de ayuda tras aprender a volar, despertó rápidamente sus habilidades restantes. Siguiendo las instrucciones de David, Kara enfocó su visión y efectivamente vio el transportador espacial oculto por la tormenta de nieve. ¿Es el buque insignia de la flota kryptoniana? La sorpresa y la incredulidad se reflejaron en su rostro. Comparada con las naves de exploración que Krypton había enviado hacía decenas de miles de años, la nave insignia que tenía ante sí le resultaba más familiar. ¿Por qué está atracado aquí? Lógicamente, cada nave insignia kryptoniana representaba una enorme flota kryptoniana. Antes que ustedes, otros kryptonianos llegaron a la Tierra a través de naves espaciales, dijo David. Zod y sus subordinados querían destruir la Tierra y reconstruir Krypton.
David y yo los detuvimos. Al mencionar a Zod, Clark, como kryptoniano, apretó el puño y una expresión compleja cruzó su rostro mientras explicaba el origen de la nave insignia kryptoniana. ¿Qué dijiste? ¿Repeliste a Zod? Kara se preguntó si había escuchado mal. Aunque nació en la renombrada y antigua casa noble de Ellen Krypton, antes de su destrucción, ella era simplemente una estudiante universitaria a punto de graduarse. ¿Y cuál era el estatus de Zod? Era el comandante militar supremo de Krypton, a cargo de todos los ejércitos kryptonianos. Despiadado y frío, su nombre hacía llorar a los niños, y su prestigio en Krypton era incomparable. Dos jóvenes, apenas en edad universitaria, repelieron al general más fuerte de Krypton. No lo repelí, estaba demasiado loco. David tuvo que matarlo. Clark negó con la cabeza. Como uno de los últimos kryptonianos supervivientes, si Zod no se hubiera empeñado tanto en destruir la Tierra, podría haber sobrevivido. El resultado habría sido ser encarcelado junto con sus subordinados, no asesinado. La boca de Kara se abrió, dejándola sin palabras por la sorpresa. Ella adquirió una comprensión más profunda del joven que tenía delante. Vámonos, a menos que ambos tengan una particular afición por permanecer de pie bajo el viento frío y aullante. David saludó a los dos que llevaban mucho tiempo parados fuera de la fortaleza de la soledad sin entrar. No creía que valiera la pena quedarse afuera discutiendo con Zod un momento más. Aunque no podían sentir el frío, el viento aullante sonaba bastante irritante, especialmente porque los tres tenían sentidos inusualmente sensibles. Entraron en la nave espacial. Kara. Jor-El apareció de inmediato en forma holográfica. Examinó a su sobrina, a quien creía no volver a ver, con una expresión compleja mezclada con un toque de alegría. «Tío». Los ojos de Kara se abrieron de par en par. Los dos, reunidos tras un largo rato, conversaron extensamente. Jor-El preguntó por la familia de Kara antes de la explosión de Krypton. En aquel momento, la situación era demasiado urgente como para atender a la familia de su hermano. Durante su conversación, Jor-El relató muchas de sus experiencias pasadas. Kara finalmente creyó que Clark era el pequeño Cal que recordaba haber sostenido apenas 3 días antes de la destrucción de Krypton. Habiendo sobrevivido a la explosión de Krypton y habiendo encontrado inesperadamente a sus últimos parientes restantes después de 20 años en un planeta alienígena, Kara se sintió inundada de alegría y lloró. Los tres intercambiaron miradas y decidieron en secreto no contarle sobre Zod por ahora. Bip bip. Tras encontrar al pariente que creía no volver a ver, Kara tenía muchas preguntas. Pero en ese momento, los anillos de linterna de David y Clark se iluminaron de repente, emitiendo una serie de sonidos de notificación. Los anillos brillaron con urgencia. David y Clark intercambiaron una mirada. Se había producido una crisis global y la alianza solicitaba su ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Preguntó Kara con curiosidad desde un costado. Ciudad Fawcett. El suelo se derrumbó y el parque del centro de la ciudad desapareció, reemplazado por un supervolcán de miles de metros de altura. Atravesó las nubes, siguió creciendo con un rugido ensordecedor y aplastó los rascacielos circundantes. ¡Ayuda! Los ciudadanos en pánico huyeron de la ciudad. La magnífica montaña, resplandeciente de lava fundida, exudaba una presión inmensa. El cráter expulsó ceniza volcánica espesa y sobrecalentada, cubriendo toda la ciudad y ocultando el sol. Los incendios arrasaron toda la ciudad, aumentando el caos. En la ladera de la montaña, Cyborg, con más del 80% de su cuerpo mecanizado, era como una máquina derribada. Aquaman y Flash, forcejeando, lo ayudaron a escapar montaña abajo, con Diana pisándole los talones. «Tos, tos», envió Cyborg el mensaje. Batman y Linterna Verde no aguantarán mucho más. Aquaman, quien normalmente poseía un físico excepcional y podía permanecer imperturbable ante la aterradora presión incluso en el fondo del océano, ahora estaba casi inconsciente por la asfixia causada por la ceniza volcánica. Miró hacia atrás con ansiedad. Bang bang bang. Cerca del cráter, Batman y Linterna Verde, pilotando la armadura Fenrir, defendieron juntos a dos figuras demoníacas. Sin embargo, ante la poderosa embestida de ambos demonios, solo pudieron resistir, incapaces de contraatacar. Un demonio tenía alas de murciélago, piel azul oscuro y cabeza de lobo, con una cola puntiaguda colgando tras él. Su velocidad era fantasmal, y con un solo zarpazo, podía destrozar fácilmente las defensas condensadas por su fuerza de voluntad. El otro era hinchado, parecido a un ogro, con 3 cabezas de distintos tamaños. Tenía mandíbulas y colmillos afilados.
Si bien su velocidad y fuerza también eran aterradoras, no parecían nada destacables en comparación con el otro demonio. Sin embargo, fue este demonio quien, tras la aparición de la Liga de la Justicia, simplemente pronunció sus títulos, despojándolos de todos sus superpoderes. Solo Batman, pilotando el robot, y Linterna Verde, empuñando su anillo de linterna como arma, aún tenían capacidad de combate. Maldita sea, ¿por qué te afectó también la maldición de ese demonio? Arthur, sin sus superpoderes, seguía siendo un hombre musculoso, pero soportar al cyborg de varios cientos de kilos durante tanto tiempo le estaba pasando factura. No lo sé. Quizás la mecánica de mi cuerpo se consideraba parte de mí, dijo Cyborg, con el rostro pálido y la voz débil. La energía de su cuerpo mecánico también había sido despojada por esa maldita magia, incluidos sus sistemas de soporte vital. Esto es muy pesado. Me recuerda a la universidad, antes de que me dieran mis poderes. Mi compañero de piso me sacó a rastras para pasar el rato, y nuestro coche se averió a mitad de camino. Tuvimos que empujarlo de vuelta al pueblo durante medianoche. Flash, luchando por sostener a Cyborg desde el otro lado, ya estaba jadeando en busca de aire en el corto camino de montaña desde la cumbre. Nunca me había dado cuenta de lo conveniente que era tener poderes hasta ahora. Mujer Maravilla, ¿perderemos nuestros poderes para siempre? Diana era quizás la única entre ellos que tenía algún conocimiento de magia. Probablemente no. Sin sus superpoderes, la princesa amazónica también estaba bastante desaliñada. Pero definitivamente necesitaremos algún tiempo para recuperarnos. Una magia tan poderosa ya era extraordinaria. Ni siquiera hacía falta saber sus nombres reales. Pronunciar sus títulos bastaba para despojarlos de sus poderes y convertirlos de nuevo en mortales. Si el efecto era permanente, no podía comprender por qué no se hablaba de estos demonios en leyendas aterradoras a lo largo de varias mitologías. Espero que el Trascendente y Superman lleguen pronto, dijo Cyborg, esforzándose por mirar atrás. Incluso si ese demonio se detiene ahora, la erupción del volcán será suficiente para convertir Fawcett City y una docena de ciudades circundantes en infiernos. En la cima del volcán, una alta figura demoníaca fundida blandía constantemente una cimitarra. Con cada movimiento, el volcán crecía rápidamente, elevándose hacia las nubes. Ese demonio dijo que quiere destruir el mundo, así que aún tenemos tiempo, dijo Flash con una sonrisa irónica, mientras el penetrante olor a azufre llenaba sus fosas nasales. Nunca pensé que alguien que quisiera destruir el mundo sería una buena noticia. Pero, el rostro de Arthur se oscureció mientras consideraba una terrible posibilidad. Sus palabras causaron que las expresiones de los demás cambiaran drásticamente. ¿Qué pasa si el Trascendente y Superman son como nosotros y sus poderes son despojados con solo escuchar sus nombres? Entonces hoy realmente podría ser el fin del mundo, tartamudeó Flash, con sudor frío perlándose en su frente. Cyborg y los demás enviaron un mensaje. Un volcán apareció inexplicablemente en el centro de Fawcett City y crece sin parar. Fueron a investigar y se enfrentaron a varios monstruos demoníacos. En la fortaleza de la soledad en el Ártico, Clark miró hacia arriba y dijo: Diana y los demás ya fueron derrotados, y solo quedan Batman y Linterna Verde. Cyborg dijo que esos demonios pretenden destruir el mundo, y uno de ellos tiene 3 cabezas, y les quitó sus poderes con solo pronunciar sus apodos. Repitió la segunda mitad del mensaje con incredulidad en su voz. ¿Qué clase de habilidad increíblemente potente es esta? La fuerza de la Mujer Maravilla no es mucho menor que la de él, pero perdió sus poderes con solo escuchar un apodo. Yo también lo vi. Su mirada recorrió el mensaje de socorro de Cyborg, que instaba a extrema precaución. David frunció el ceño. Miró el mensaje de Cyborg y sintió una sensación de familiaridad con los 3 demonios, como si los hubiera visto antes en algún lugar. Bien, los murales en la Roca de la Eternidad. Dentro de la Roca de la Eternidad, había murales que detallaban los logros del Consejo Eterno en la protección de la humanidad a lo largo de la historia. Aparte de que los números están mal, los 2 demonios restantes son idénticos a los 5 demonios antiguos sometidos y sellados por los magos. Los 3 demonios gemelos restantes deben haber poseído un solo cuerpo. ¿Qué debemos hacer? El corazón de Clark estaba lleno de preocupación, preguntándose si este tipo de táctica funcionaría con él y David. Ciertamente no tenía confianza en sí mismo. Los ojos de David reflejaban una profunda reflexión. Antes de reconocer el origen de estos demonios, no estaba seguro de los límites de las habilidades del oponente, o si también podrían despojarlo de sus poderes. Pero dado que estos son demonios con los que el sucesor del poder de los 6 dioses debería lidiar, significa que al menos no deberían poder despojarlo del poder de los 6 dioses.
El Capitán Marvel, que poseía el poder de Shazam, usó una vez la fuerza que obtuvo de Heracles para derrotar a ese semidios. Aunque este le había otorgado poder, estaba indefenso. No fue hasta que Zeus finalmente se enfureció, y el gran padre de la mitología griega desató su poder, que perdió su poder de los 6 dioses. Si ni siquiera el ser original pudo despojarlo de su poder, ¿cómo podría hacerlo cualquier otra persona? Fawcett City, ¿es una ciudad en este planeta? ¿Quién es Kyborg? Parece que pasó algo urgente. ¿Te piden ayuda? Kara preguntó, mirando a los dos con expresiones serias después de recibir el mensaje. Bien, Kara. Al ver a su primo, con quien acababa de reencontrarse, los ojos de Clark se iluminaron. Quizás solo tú puedas salvar este mundo ahora. ¿Qué? Kara se quedó un poco atónita cuando le pidieron que salvara el mundo apenas unas horas después de llegar a este planeta. Ni siquiera entendía bien la situación del planeta. Hablaremos en el camino. Quizás la situación no sea tan grave. David hizo un gesto con la mano. Los tres abandonaron el Polo Norte y volaron rápidamente hacia Fawcett City. ¿Cuánto tiempo más? No puedo aguantar más. Al Jordan tembló, usando toda su fuerza de voluntad para mantener un escudo contra los ataques de Justu. Los sucesivos ataques habían agotado sus fuerzas. Además, podía ver que el oponente no estaba yendo con todo, como alguien confinado en una prisión por mucho tiempo, encontrando diversión en jugar con un pequeño ratón durante la mitad del día. Su fuerza es al menos igual a la de Diana. Usar el anillo para atacar, capaz de manifestar varios elementos con energía, creo que he oído hablar de eso en alguna parte. Justu dejó escapar una mueca de desprecio mientras su cola, como la de una pitón gigante, azotaba a Al Jordan y su escudo a docenas de metros de distancia, antes de acercarse lentamente nuevamente. A veces, tener demasiados secretos y conocimientos no es bueno. Realmente no lo recuerdo. Aguanta un poco más. Repelido por un puñetazo del demonio de 3 cabezas, Batman se estrelló con fuerza contra la ladera del volcán, que escupía lava. Habló con dificultad. Aunque no poseía habilidades sobrehumanas, su fuerza se había agotado después de que el oponente pronunciara la palabra Batman. Se sentía como si hubiera estado levantando 500 kilos en press de banca toda una mañana, con la resistencia completamente agotada y le costaba incluso mover un dedo. Su control sobre el Mech Fenrir también era lento, y la mayor parte del tiempo, frente al demonio de 3 cabezas, solo podía ser golpeado como una pelota. Interesante. Las creaciones de estos simios sin pelo han llegado a tal punto. Ya no son como lanzas y flechas, que ni siquiera podían hacernos cosquillas, ahora pueden resistir nuestros ataques. Los hermanos Zaz se rieron como búhos nocturnos. Habiendo sido sellados por el mago durante decenas de miles de años, no les importó divertirse un poco antes de remodelar el mundo a su gusto. Cletus estaba usando su espada Cletus para crear un supervolcán capaz de sumergir el mundo entero. Decidieron buscar algo que hacer también. Saborear la impotencia y la desesperación de estos seres era un pasatiempo muy placentero para los demonios. La atmósfera a lo lejos se altera, alguien se acerca. De repente, Justu dejó de burlarse y miró hacia el horizonte. Vienen rápido. Entrecerró los ojos y sus supersentidos demoníacos atravesaron las nubes para detectar 3 figuras a millas de distancia. Deja de jugar. Justu blandió sus garras de nuevo, destrozando el escudo de Linterna Verde con la misma facilidad con la que rasga tela. La simple ráfaga de viento del ataque lo hizo volar por los aires. ¿De qué tienes miedo? Estuvimos preocupados por un tiempo, pero estos tipos no pueden resistirse a nuestra magia. Los hermanos Zaz no les hicieron caso, continuaron con sus juegos y volaron rápidamente en otra dirección para destruir la armadura Fenrir. Con un giro vertiginoso, Al Jordan luchó por usar el poder restante de su anillo linterna para aterrizar sano y salvo. Por suerte, el aterrador demonio no volvió a enfocarlo. Justu, con cabeza de lobo y ojos centelleantes de vigilancia, observaba el horizonte. ¿Es el trascendente y Superman? Tosió, con esperanza brillando en sus ojos. Hay alguien que no reconozco. ¿Cómo es eso posible? Al escuchar las palabras de Justu, los hermanos Zaz se congelaron. Justu, quien podía recuperar recuerdos mediante el contacto, era quien mejor entendía el mundo humano actual. ¿Cómo podía haber un superhéroe al que no reconociera? Sin un nombre específico, no podía usar su magia en otros. Están aquí. La expresión de Justu se volvió solemne. Acompañadas de violentos estallidos sónicos, 3 figuras llegaron rápidamente desde el horizonte sobre el volcán y detuvieron su vuelo. David se detuvo, sus ojos disparando densos rayos de energía hacia los hermanos Zaz, quienes habían sido derribados y ahora miraban en su dirección. Había rescatado a Batman.
Ve a descansar un poco, Bugs. Con su supervisión, vio a través de la armadura y notó que Batman estaba empapado en sudor, al borde del colapso. Agitó la mano, y un campo gravitatorio lanzó la armadura Fenrir a la distancia, hacia la base del volcán donde estaban Flash y los demás. Detén lo que estás haciendo inmediatamente. Al ver los bloques de la ciudad circundante aplastados por el volcán, y sin estar seguro de si alguien había muerto, Clark apretó el puño y gritó: «Heredero del poder del mago, finalmente has llegado». Pero Justo ignoró a Clark, mirando fijamente a David como si fuera el único en sus ojos, su voz cargada de profundo odio. El Internet del mundo humano ya estaba plagado de especulaciones y debates sobre el origen de las nuevas habilidades del trascendente para manipular los rayos. Aunque otros lo desconocían, ellos, que habían sido sellados por el mismísimo mago, sin duda lo sabían. El mago ha muerto. Pagarás con tu vida por encerrarnos durante decenas de miles de años. Entre los antiguos demonios que antaño gobernaron, Justo poseía la personalidad más arrogante. Tras permanecer sellado durante decenas de miles de años, su resentimiento llevaba tiempo latente, y ahora por fin tenía una salida. Cletus, que había estado escudriñando diligentemente el volcán, también se detuvo y miró a David. «Humano, el poder que emanas me repugna. Te reduciré a cenizas». Su rugido furioso y asesino sacudió el cielo, y todo el volcán estalló en llamas. Superman, trascendente. Al mismo tiempo, los hermanos Zsasz, que habían pasado por alto a la mujer desconocida y tenían ligeras quemaduras en sus rostros, murmuraron encantamientos y gritaron ferozmente. Una poderosa magia descendió sobre Clark. Sin resistencia alguna, se desplomó al suelo. Su escudo biológico y su superfísica se desvanecieron en ese instante. Esto es malo. Cuando le quitaron sus poderes, al igual que a la Mujer Maravilla, el rostro de Clark cambió drásticamente. Anillo de linterna. Pero, por suerte, en el camino, David y él idearon un plan. Sin superpoderes, al menos tenía el anillo linterna. Tu ambición de destruir el mundo nunca se hará realidad. Cubierto con un traje de energía verde, Clark se estabilizó en el aire y miró a los tres demonios, con voz baja y severa. ¿Cómo estás? Al ver a David aún en el aire sin el apoyo del poder del anillo linterna, preguntó en voz baja. Tiene algún efecto, pero no mucho. David apretó el puño, sintiendo que su poder se debilitaba entre 1 y 2 décimas. No le sorprendió la situación de Clark. Magia a la que ni siquiera Diana, hija de Zeus, pudo resistirse, por lo que es normal que Clark, que tiene muy baja resistencia mágica, no pueda soportarla. Él, por otro lado, tenía la capacidad de absorber magia y poseía el poder de los 6 dioses, por lo que la influencia del oponente sobre él era mínima. Ataque. Inseguro de si las palabras de David eran ciertas, Justo gruñó y decidió comprobarlo él mismo. Sus enormes alas de murciélago se agitaron, desatando una tormenta, y se abalanzó sobre David como una flecha disparada desde un arco. Torturaré tu alma durante 10.000 años, trascendente. Decenas de miles de años de sellado te han llenado de un profundo resentimiento. David permaneció suspendido en el aire, con la expresión inalterada, como si no considerara a Justo un oponente digno. Habló lentamente, haciendo que el rostro de Justo se viera aún más sombrío y desagradable. No te preocupes, esta vez no te sellaré. Te concederé la libertad eterna. Niño, déjame ver qué más tienes. Los hermanos Zsasz sonrieron y alzaron los puños, arremetiendo contra Clark, envuelto en luz verde. Clark respondió a su ataque con el puño en alto. Está bien, parece que no tengo elección. Solo quedaste tú, grandullón. Kara apretó el puño, frunció el ceño y cargó hacia Cletus en la cima volcánica. Ambos bandos encontraron a sus oponentes y la gran batalla sobre el volcán en el centro de la ciudad estalló instantáneamente.